Hola médicos, ¿cómo están? Soy el doctor Damián Treviño y el día de hoy vamos a revisar la guía de práctica clínica de prevención, abordaje y manejo de la bacteriuria sintomática e infecciones de vías urinarias durante el embarazo. Algunos puntos que nos ponen en esta guía son, primero, definiciones. Sabemos que la infección del tracto urinario va a ser la presencia de microorganismos patógenos que se encuentren en todo el tracto urinario, que incluyen riñones, uréteres, vejiga o la uretra. La bacteriuria sintomática va a ser cuando nosotros tenemos esa presencia de microorganismos patógenos, pero que el individuo no presente síntomas, y se va a definir cuando tengamos arriba de 105 unidades formadoras de colonias en 2 muestras consecutivas en mujeres y una sola muestra cuando existe la presencia en hombres. Y cuando sean muestras tomadas de catéter, aquí el valor va a cambiar, va a ser a 102 unidades formadoras de colonias. La cistitis aguda va a ser cuando tenemos esta presencia de microorganismos patógenos, pero que están desarrollando una invasión en la mucosa vesical. Aquí los síntomas se van a presentar con disuria, urgencias, frecuencia urinaria y así también como dolor suprapúbico. Entonces es importante diferenciarlas, ya que vamos a ver que la bacteriuria sintomática y la cistitis aguda van a tener determinantes a la hora de tratarlas, ya sea en personas que no se encuentren embarazadas y propios lineamientos durante el embarazo. Sabemos que las infecciones del tracto urinario van a ser aquellas infecciones más frecuentes que suceden durante la etapa gestacional, siendo la bacteriuria sintomática que se presenta del 2 al 10% de todos los embarazos, la cistitis del 1 al 2% y la pielonefritis únicamente va a ser menor al 1%. Y se ha asociado que la bacteriuria sintomática de ese grupo de población del 2 al 10%, 20 a 30% van a tener riesgo de desarrollar pielonefritis. Es por eso que actualmente sale esta guía y nos hace esas recomendaciones, primero en saber en qué parte de la enfermedad estamos, si es una bacteriuria sintomática, si es una cistitis o si es una pielonefritis. Y también, ya que la pielonefritis como tal se va a asociar con morbilidad materna, tanto anemia, lesión renal aguda, sepsis, insuficiencia pulmonar y síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, nosotros podríamos haber evitado muchas de esas complicaciones si evitamos la progresión que existe entre una paciente que tiene bacteriuria sintomática y que evoluciona a desarrollar pielonefritis. La etiología sabemos que 86% es por el Escherichia coli y el resto es Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Enterococos, Streptococcus del grupo B, entre otros van a ser los patógenos principales. En la mujer embarazada, la infección del tracto urinario se va a estar relacionando principalmente por cambios estructurales y funcionales de la vía urinaria. Si de por sí los cambios estructurales anatómicos dan una mayor prevalencia, una mayor frecuencia en el desarrollo de ITU en las mujeres, ahora si agregamos todos los cambios que van a existir, alteraciones estructurales y funcionales en la paciente embarazada, pues este riesgo va a aumentar. ¿Okay? El cuadro clínico nosotros lo vamos a clasificar de acuerdo a si hablamos de una infección de vías urinarias alta o una infección de vías urinarias bajas, siendo las bajas cuando se encuentre en uretra y o vejiga y va a presentar bacteriuria sintomática y síntomas irritativos. Cuando se encuentre más superior, aquí el paciente va a presentar síntomas relacionados a pielonefritis, como por ejemplo fiebre y sensibilidad renal, o sea que va a salir con el Giordano positivo. Ya vimos que existen 3 tipos de infecciones de vías urinarias. Tenemos la bacteriuria sintomática, la cistitis aguda y la pielonefritis. Entonces es importante conocer los criterios clínicos. La bacteriuria sintomática, ya dijimos, no van a tener en sí síntomas, por eso su nombre. Sin embargo, sí va a existir la presencia de microorganismos patógenos en la orina, que tiene que ser mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias. ¿Okay? Las cistitis agudas vamos a tener síntomas irritativos como ardor, urgencia urinaria, micciones frecuentes, disuria, molestias y hematuria, y vamos a tener una prevalencia del 1 al 2.3% en las mujeres embarazadas. Y la pielonefritis ya se va a presentar con este cuadro típico, ¿no? De dolor lumbar, fiebre y dolor a la percusión. ¿Okay? Va a tener una prevalencia del 2 al 4% en todos los embarazos.
Entre la justificación que nos ponen, aquí les subrayé algo muy importante, que las infecciones de tracto urinario se va a asociar con ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, así también como bajo peso al nacer. Por eso es muy importante la identificación adecuada y el seguimiento tanto de la bacteriuria sintomática como la evolución en las distintas patologías. También que se asocia a parto pretérmino en adolescentes embarazadas, algo que lamentablemente es muy común aquí en nuestro país. Y saber que Escherichia coli va a ser el 74.4% de los casos de las pacientes que se presenten, y Proteus 9.2%, pero también que al menos el 42% de las cepas de E. coli ya van a ser resistentes a ampicilina y 38.4% ya van a ser resistentes a ciprofloxacino, por lo que vamos a entender por qué nos ponen ciertas consideraciones a la hora del diagnóstico. Entonces vemos aquí las evidencias. Ya sabemos, no se nos tiene que olvidar que la E nos habla de evidencia, la RC de recomendación clave, que estas son las más importantes y que muy probablemente sí vengan como pregunta en el examen, las recomendaciones generales y los puntos de buena práctica, ¿okay? Que también son súper importantes, ya que pueden ser preguntas de suena. Entonces, en cuanto a la prevención, pues es necesario conocer que la E. coli ble va a estar en el 11% de los pacientes, ¿ok? En un estudio de casos y controles que se realizó. Entonces, si sabemos que la E. coli ble va a estar presente en esta cantidad de población, pues muy probablemente nuestros pacientes, a pesar de que les demos tratamiento antibiótico, no vayan a responder de forma adecuada, ¿ok? También conocer que cuando los pacientes presentan un catéter urinario, el aumento va a ser hasta el 35% de los casos, ¿ok? Se sugiere considerar como factores de riesgo para que las pacientes desarrollen infecciones de tracto urinario por ble el uso de cefalosporinas, antimicrobianos combinados y que hayan tenido un catéter urinario. Y para considerar que el antibiótico le genera en sí un mayor riesgo, es que hayan tenido uso previo de 3 meses antes de que nosotros le detectemos el ble o que nosotros vayamos a buscar ese microorganismo ble. Otra cosa, ¿cuál es la utilidad de las medidas no farmacológicas? Y eso es algo muy importante en nuestra población, y recuerdo que en mi examen sí me lo preguntaron acerca del jugo de arándano. Yo no tenía ni la menor idea de qué me estaban hablando. Bueno, pues aparentemente en nuestra población existe la creencia de que el jugo de arándano y el uso de probióticos pueda disminuir el riesgo de desarrollar infecciones de tracto urinario. Actualmente, como no existe suficiente evidencia, la guía de práctica clínica no lo recomienda como una medida estándar que tiene que utilizarse en todas las pacientes con el motivo de prevenir, ¿ok? También es importante la profilaxis farmacológica. Bueno, si ya sabemos todos los riesgos y problemas que me van a tener mis pacientes que tienen infección de tracto urinario, ¿por qué no les doy una profilaxis farmacológica? Pues evidentemente, si prevengo, pues va a ser un beneficio mucho mayor para nuestros pacientes. Bueno, en distintos estudios, la primera evidencia que nos ponen es que la administración de nitrofurantoína en pacientes embarazadas se asoció con menor bacteriuria asintomática. Y también que la eficacia de la nitrofurantoína con antibióticos betalactámicos, trimethoprim con sulfametoxazol, quinolonas y purato de metanamina, pues que no existe ninguna diferencia entre el uso de todos estos medicamentos como forma profiláctica en las pacientes. Pero entre parte del texto también nos menciona que no existe en sí una gran diferencia cuando lo utilizamos en población general, pero sí que el uso de nitrofurantoína durante el primer trimestre se asoció con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, consideración muy importante a la hora en la que ustedes vayan a dejar este medicamento. Entonces, las recomendaciones actuales es que se va a sugerir la profilaxis farmacológica en casos especiales, y estos son mujeres embarazadas con alto riesgo de infección porque tengan 3 infecciones recurrentes demostradas con un urocultivo positivo, o que tengan un catéter doble J u una sonda urinaria permanente. En esos casos, pues la profilaxis más adecuada va a ser con nitrofurantoína. Sin embargo, tenemos que recordar que la nitrofurantoína tal vez no es el medicamento más idóneo a la hora en que nosotros le demos a nuestros pacientes en el primer trimestre del embarazo, ¿ok? También se recomienda a todas estas pacientes que tengan malformaciones uroginecológicas, litiasis renoureteral o antecedente, como ya dijimos, del cateterismo urinario. Todas estas pacientes les tenemos que dejar profilaxis farmacológica, siendo
la sugerencia, la nitrofurantoína. ¿Okay? Hay que evaluar constantemente en las mujeres embarazadas que tengamos con profilaxis, como lo vemos aquí, un punto de buena práctica. Hay que estar valorando porque van a tener riesgo de desarrollar una infección del tracto urinario como una cistitis o una pielonefritis por una bacteria resistente, por el uso previo de antibióticos. Entonces es algo que tenemos que recordar y no se nos debe de olvidar. Y pues cuando no podamos utilizar nitrofurantoína por cualquier otra cuestión, se recomienda el uso de fosfomicina o amoxicilina, siempre y cuando pues el médico especialista, ahora sí el ginecólogo, la esté valorando. ¿Okay? En cuanto al diagnóstico, aquí nos ponen varias evidencias. Primero, que el análisis de orina como tal tiene una sensibilidad del 80% y especificidad del 71%, mientras que las tiras reactivas tienen mucho menos, tienen una sensibilidad del 73% y especificidad del 89%. La tinción de Gram, en cambio, tiene una sensibilidad del 86% y especificidad del 97%. Y el urocultivo, sensibilidad de 98 y especificidad de 97, siempre y cuando el cultivo pues, nos arroje más de 100 unidades formadoras de colonias. Entonces, ¿cuál es la finalidad de darles esa especificidad y sensibilidad? Es porque la guía nos marca que para hacer tamizaje de bacteriuria sintomática, y ven cómo es una recomendación clave, no se tiene que hacer con tiras reactivas, ni tampoco se tiene que hacer con un uroanálisis. El tamizaje lo vamos a realizar mediante un urocultivo, porque ya vimos que la prevalencia de resistencia de estos patógenos es muy alta, por lo que si nosotros damos tratamiento, hacemos diagnóstico y damos tratamiento, podemos estar tratando patógenos que van a ser resistentes a la mayoría de los antibióticos. Cuando no podamos realizar un urocultivo, el siguiente estudio que tenemos que solicitar es una tinción de Gram. No tenemos ni siquiera que estar solicitando las tiras reactivas, ¿ok? Y aquí nos los ponen como recomendación. Ya las tiras reactivas las vamos a tomar como una última opción, ¿sí? Es muy importante que se acuerden de eso, porque si ustedes les ponen en el examen qué estudio es el más indicado en caso de que no tengas un urocultivo, la respuesta no son tiras reactivas ni un uroanálisis. La respuesta correcta es tinción de Gram, de acuerdo a la guía de práctica clínica. ¿Qué otra información tenemos aquí? Pues que los pacientes que se presenten asintomáticas y no cuenten con urocultivo, hay que referirlos a segundo nivel. Nosotros le podemos hacer en nuestra clínica, le podemos hacer las tiras reactivas, el uroanálisis, ver si sale nitritos, esterasa leucocitaria positiva, pero hay que referirlas a segundo nivel o a un medio en donde se pueda realizar el urocultivo. Y hay que realizar el tamizaje, recuerden, con urocultivo en la primera consulta prenatal. Entonces también, si ustedes les ponen cuáles las siguientes acciones se tienen que realizar durante la primera consulta prenatal, nosotros nos pueden poner las opciones. Bueno, hay que tomarle un urocultivo, hay que referirlo con el pediatra, pues hay muchas consideraciones. Hay que cambiar su alimentación, etc. Aquí hay que recordar que va a haber condiciones muy especiales en la embarazada y más en la primera consulta prenatal, como tener pues el valor de la glucosa, identificar oportunamente a aquellas pacientes también que tengan hipertensión arterial. Entonces, y de igual forma como todos esos pasos que vemos, también vamos a solicitar un urocultivo para hacer el tamizaje adecuado de esas pacientes, ¿ok? Entonces vemos que los pacientes también que tengan síntomas, y ese es un punto de buena práctica, que tengan cistitis o de pielonefritis, se tiene que buscar a esas pacientes, ¿ok? Tú tienes que saber los síntomas de que usted va muchas veces al baño, usted tiene ardor cuando hace pipí, tiene dolor en la parte baja del abdomen, ha tenido sangrado al momento de orinar. Todas estas cuestiones las tenemos que preguntar porque hay que buscar si nuestra paciente tiene o no tiene cistitis o pielonefritis, ya que eso me puede aumentar el riesgo. Y el urocultivo nos va a servir para confirmar cuando tengamos arriba de 100.000 unidades formadoras de colonias en la embarazada, ¿ok? Entonces, en cuanto al tratamiento, ¿sí? Aquí nos ponen la eficacia y seguridad del tratamiento de la bacteriuria sintomática comparado con no darle tratamiento. Pues evidentemente el tratamiento me va a tener una menor incidencia de pielonefritis, de peso bajo al nacer y de parto pretérmino. Entonces hay que darle tratamiento a todas las mujeres que tengan bacteriuria asintomática que se encuentren embarazadas. Muy bien. Y la eficacia entre los distintos esquemas, nos ponen aquí varios esquemas. La nitrofurantoína comparada con placebo, pues evidentemente es mejor la nitrofurantoína.
fosfo con cefu, no se reportan diferencias estadísticas ni clínicas cuando comparamos ambos antibióticos. Pimecilina con ampicilina, pues vemos que aquí sí va a haber una menor tasa de infección persistente después de las 6 semanas con la pimecilina, ¿ok? Versus la ampicilina. Otra vez vemos la piva y el pim versus la cefalexina, y pues se reportó que el primer grupo de antibióticos van a tener una menor tasa de infección resistente y una menor infección recurrente. Y vemos aquí en esos otros dos pues que la cicloserina va a tener una menor infección sintomática y una menor infección persistente. ¿Ok? En cuanto a los esquemas, hay varios esquemas: esquemas de un día, esquemas de 7 días y esquemas cortos. ¿Ok? Aquí nos comparan el 1 día versus 7 días. 7 días tiene una menor infección persistente, y cuando comparamos 1 día versus ciclo corto de 4 a 7, pues también vemos que es superior el ciclo corto versus la dosis única. ¿Okay? Y en cuanto a la seguridad, pues realmente no ha habido tanta discrepancia entre uno u otro medicamento en relación con la seguridad. Entonces aquí la guía de práctica clínica nos recomienda los ciclos acortados de antimicrobiano. ¿Qué antimicrobiano es el que yo voy a dar? Pues primero nos tenemos que regir bajo los estándares de nuestro hospital. Pero también es importante recordar que Escherichia coli va a ser uno de los patógenos que van a ocupar la mayor cantidad de casos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la eficacia y seguridad de los diferentes esquemas? ¿Sí? Y aquí nos ponen, si nosotros damos el antibiótico, por ejemplo la cefalozina intravenosa versus AMPI más Genta B, pues que no hay diferencias. También nos ponen otros como la Ceftra intramuscular versus ampicilina más Genta, tampoco existen diferencias. Y así nos van poniendo varios esquemas de antibiótico. Algo muy importante que tenemos que recordar es que ampicilina versus nitrofurantoína no hay evidencias, pero sí se ha asociado diferencia entre cuando nosotros damos a pacientes ambulatorios versus los pacientes que se encuentran hospitalizados. En los pacientes, cuando damos de forma ambulatoria, se asocia a mayor edad gestacional al nacimiento y también menor incidencia de parto pretérmino. Esto más que nada puede estar más relacionado a otras comorbilidades que condicionen que la paciente embarazada tenga que estar hospitalizada a simplemente estar atendiendo pacientes de forma ambulatoria. ¿Okay? También se ha visto que no hay diferencia estadística cuando nosotros damos cefalosporina una vez al día versus dosis múltiple, y dosis única versus dosis múltiple de gentamicina. ¿Okay? También eso es algo que considerar, y vamos a ver cuáles son las recomendaciones. Bueno, también otro apartado muy importante es la prevalencia. Vemos que la Escherichia coli 55%, antes nos habían dicho que era el 74%, bueno, depende del estudio que nosotros revisemos, pero vemos que los antimicrobianos que tienen la mayor sensibilidad es imipenem, principalmente, pero los que tienen la mayor resistencia es ampicilina, después ciprofloxacino y ampicilina con sulbactam. ¿Okay? Y para trimetoprim con sulfametoxazol, Escherichia coli, que es el patógeno más frecuente, tiene una tasa de resistencia del 60%. ¿Sí? Entonces, es algo, por esa misma razón, nos hacen tanto hincapié que si la paciente llega y tú le estás realizando un tamizaje de bacteriuria sintomática, tienes que solicitar el urocultivo, porque hay un gran porcentaje, 60%, de que el paciente que salga Escherichia coli resistente a trimetoprim con sulfametoxazol o resistente a ampicilina. Entonces ahí el tratamiento pues lo vas a tener que cambiar de una u otra forma, buscando ahora intencionadamente con el urocultivo cuál es el medicamento que tiene la mayor sensibilidad. Algo muy interesante de todas estas recomendaciones que nos hacen es que la mayoría o casi todos los estudios que incluyen esta guía de práctica clínica son estudios realizados en el país, en distintas poblaciones, Nuevo León, en Sonora, por lo que es una guía muy bien dirigida para el grupo de población que nosotros tenemos, que es la población mexicana. ¿Okay? De la forma ambulatoria vemos que sigue siendo Escherichia coli lo más común, seguido de Enterococcus, Klebsiella pneumoniae, y aquí nos ponen esta evidencia que la resistencia fue de 50% para fluoroquinolonas y 66% a sulfas. Entonces imaginémonos a esos pobres pacientes que estamos viendo de consulta externa, que estamos viendo en nuestros centros comunitarios, y les dejamos trimetoprim sin haberles solicitado un urocultivo. Pues hay un gran porcentaje en que esos pacientes no vayan a curarse. ¿Sí? Hay que dirigir el tratamiento antimicrobiano. Recomendación clave
de acuerdo al urocultivo. Es por eso que nos hacen tanto hincapié y yo se lo recalco mucho. El urocultivo es el estudio de tamizaje empezando en la bacteriuria asintomática. En caso de no contar con urocultivo y antibiograma, pues el tratamiento empírico de la cistitis va a ser con fosfomicina en cualquier trimestre del embarazo o nitrofurantoína a partir del segundo trimestre del embarazo, ¿okay? Y también como punto de buena práctica clínica es que la nitrofurantoína no va a ser la primera opción en el primer y tercer trimestre del embarazo, y eso tiene que ver mucho en relación con el propio medicamento. Y se va a recomendar siempre la toma de urocultivo, siempre cuando tengamos microorganismos drogoresistentes. Y en cuestión del seguimiento, pues hay que realizar el urocultivo posterior al tratamiento que hayamos tenido de la bacteriuria asintomática en las mujeres embarazadas. O sea, yo ya le di el tratamiento, tengo que volverle a hacer un urocultivo. No podemos simplemente dejarla que se vaya y verla hasta que tenga el bebé. Como punto de buena práctica clínica es tomarle el urocultivo nuevamente, ¿sí? Por último, vamos a ver estos diagramas de flujo que nos sirven para sintetizar toda la guía práctica clínica que ya vimos. Tenemos nuestra paciente embarazada. Ahora, tiene esta paciente embarazada factores de riesgo para infecciones del tracto urinario, como por ejemplo, IBU recurrente, malformaciones urológicas. Dijimos que es IBU recurrente, que eran IBUs que se presentan en más de 3 ocasiones, ¿no? Litiasis, procedimientos invasivos como la colocación de sondas. Cuando tiene esos factores, pues hay que referirla a servicio de uroginecología y perinatología, porque es una paciente que va a tener alto riesgo de desarrollar alguna complicación durante su embarazo. Y en este caso, pues hay que considerar la profilaxis antibiótica. Y el primer tratamiento que vamos a dar en ese tipo de pacientes va a ser, ya dijimos, la nitrofurantoína, ¿ok? No se nos puede olvidar eso. Ahora, nosotros no tiene ningún factor de riesgo nuestra paciente, bueno, pues entonces la mandamos a su control prenatal normal y que siga viniendo a nuestras citas. ¿Okay? Llega nuestra paciente embarazada en la primera consulta. En caso de pielonefritis o datos de alarma, tenemos que valorarla y mandarla a toco urgencias, ¿ok? No podemos volverla a citar nosotros por el alto riesgo que tiene de complicaciones. ¿Tiene síntomas de infecciones del tracto urinario inferior? Bueno, pues hay que valorar. Si sí tiene síntomas, hay que dar tratamiento empírico y valorar resistencia a antimicrobianos en su centro. Todos deberíamos tener una estadística epidemiológica de cada población, aunque sean centros rurales, de todos los urocultivos que mandamos y tomamos. Bueno, pero no los tenemos. Sin embargo, eso sería como que lo más indicado. Si la paciente no tiene síntomas, estamos ante una posibilidad de bacteriuria asintomática. Entonces tenemos que realizar urocultivo si es que lo tenemos disponible e identificar la presencia de bacteriuria asintomática. No la tiene, pues continúa su control prenatal. Si no tenemos urocultivo, tenemos que mandarla a segundo nivel. No se nos puede olvidar tampoco ese pequeño detalle, puede ser una pregunta, hay una diferencia en su puntuaje. La bacteriuria asintomática existe, bueno, damos tratamiento dirigido y urocultivo de control. Y si persiste todavía, pues hay que ver el urocultivo, cambiar tratamiento y referir a segundo nivel. ¿Okay? Si ya no persiste, después de que haya acabado el tratamiento, que ya dijimos que las recomendaciones son tratamiento corto de 4 a 7 días, pues entonces si sí mejoró y ya no tiene la presencia de bacteriuria asintomática, pues la damos de alta para su casita. En caso de que tengamos síntomas, pues vamos a dar tratamiento empírico, no vamos a esperar el urocultivo para dar tratamiento si la paciente ya presenta síntomas, porque ya no sería una bacteriuria asintomática, ¿verdad? Sería una infección del tracto urinario inferior, dependiendo de los síntomas, ya estaremos ante una cistitis o ante algo más grave como una pielonefritis. ¿Okay? Pero ya dijimos que si identificamos pielonefritis, la mandamos a toco urgencias y que la ven todos nuestros colegas ginecólogos. Cuando el urocultivo no se encuentre disponible en menos de 24 horas, vamos a iniciar el tratamiento empírico, como ya dijimos. Pero si sí se encuentra, podemos realizar el urocultivo y al mismo tiempo dar tratamiento, ¿ok? Aquí es como nos lo marca la guía. Sin embargo, aquí nos ponen que vamos a dirigir el tratamiento. El urocultivo generalmente no sale tan rápido. Y la mejoría de los síntomas, bueno, pues si presenta mejoría, continuamos el control prenatal, y si no, hay que volver a realizar un urocultivo y dar tratamiento dirigido. En todo caso de que no haya mejoría, pues entonces la tenemos que mandar a segundo nivel de atención, como ya
ya me estuve mencionando. Cuando el resultado del cultivo lo tenemos disponible, hay que dar el tratamiento basado en la susceptibilidad reportada en el antibiograma, potencial teratogénico y antecedentes de alergias. Tampoco se nos puede olvidar, no porque la guía nos diga que le tenemos que dar ampicilina y es alérgica a la ampicilina, nosotros vamos a ir y a zumbarle la ampicilina, ¿verdad? Y también buscar intencionadamente factores de riesgo de microorganismos productores de PLE. Si es que persisten, hay que valorar el uso de nitrofurantoína, fosfomicina o inclusive ertapenem, porque ya vimos que el imipenem y el ertapenem van a ser los tratamientos que van a tener mayor susceptibilidad y mayor sensibilidad hacia los patógenos más comunes. Cuando no tenga factores de riesgo, iniciamos con beta-lactámicos o trimetoprim con sulfametoxazol y ya posteriormente seguimos valorando.